dormidos, ¿verdad? A muchos de nosotros nos gusta pasar tiempo de descanso, con los ojos cerrados, y cuando los sueños que tenemos al estar dormidos son pues sueños placenteros, sueños agradables, nos levantamos tranquilos, relajados, contentos, porque hemos descansado y los sueños que hemos tenido pues no nos alteran. Malo cuando estamos soñando y tenemos lo que conocemos como pesadillas, conocemos como esos malos sueños que a veces nos inquietan. Sin embargo, hermanos, no es la única manera en que el ser humano sueña. Podemos soñar también despiertos. Y hablamos de soñar despiertos cuando pues nos proponemos metas, cuando tenemos nuestra visión puesta en alcances que queremos lograr más allá en el tiempo, más allá en la historia, en nuestra propia historia, y que estamos quizás construyendo, trabajando para poder alcanzar aquello hacia donde queremos llegar. Qué importante es que podamos soñar, dormidos o despiertos, la historia de Dios, es decir, el propósito que Dios tiene para nosotros, porque de esa manera nuestros sueños se van a hacer realidad. Uno de los escritores del material de la historia, que es el que estamos estudiando en este año, es el pastor Randy Freys. Y este pastor, que ya es grande, tiene alrededor de 66, 67 años, empezó con el anhelo de querer ser pastor desde los 15 años. Y cuenta él que pues a los 15 años él tenía este anhelo, este sueño de poder llegar a ser pastor. Faltarían muchos años, mucho tiempo de estudio, muchas situaciones antes de que pudiera lograr su meta. Por ahí de los 20 y tantos años conoció a una chica de la cual quedó, dice, perdidamente enamorado y decidió que quería casarse con ella. Sin embargo, a la par de su matrimonio se da la oportunidad de que inicie también sus estudios de teología en un seminario. Y bueno, dijo, esto no es mucho problema, me puedo casar y puedo al mismo tiempo estar estudiando. Claro que los procesos naturales de la historia del ser humano dictan que casado, pues es muy probable que se tengan hijos. Y a los meses naturales, como le dijo el Señor a Saraí en la lección pasada, pues él también y su esposa, sobre todo, ¿verdad?, tuvieron un hijo. Y ya con la carga o con la responsabilidad más bien de una boca más que mantener, ropa que comprar, pañales que comprar, etcétera, ya era mucho más complicado. Tuvo que buscar un trabajo de medio tiempo para poder completar los gastos de la familia, y el trabajo de medio tiempo que consiguió fue en una iglesia. Era pastor de medio tiempo en la iglesia, estudiaba el otro medio tiempo en el seminario, y durante la noche pues atendía a su bebé y a su esposa. Es una situación compleja, pero que quizás muchos de nosotros hemos pasado ya en nuestra propia historia. Y se preocupaba por la situación de que veía que cada vez menos le alcanzaban los recursos para poder sostener la familia, y que el seminario cada vez dependía, o más bien le demandaba mucho más tiempo de estudio, de lectura, y que la iglesia también requería de más tiempo, y pues todo a medio tiempo y con el día de 24 horas solamente era bastante complicado. Cuando estaba él preocupado por estas situaciones, dice que la iglesia que lo había llamado a trabajar por medio tiempo, lo llamaron nuevamente, y él temeroso se acercó pensando que lo que querían era despedirlo porque ya no tenía suficiente tiempo para trabajar el medio turno, ¿verdad?, que tenía de trabajo con la iglesia. Para su sorpresa, la iglesia estaba pensando en contratarlo de tiempo completo. Y le ofrecieron el puesto de que fuera pastor de tiempo completo en esta iglesia, su primer pastorado a tiempo completo, y lo aceptó. Y bueno, la situación económica mejoró, las situaciones hacia la familia pues fueron mucho mejores, ciertamente. Tuvo un poco menos de tiempo para estudiar, pero aún así continuó estudiando, y reflexionaba él al respecto y decía, los tiempos de Dios y la historia de Dios es distinta a nuestros tiempos y a nuestra historia. Yo empecé donde pensaba que iba a terminar, es decir, él estaba estudiando para poder llegar a ser pastor, y Dios lo hizo pastor de una iglesia a tiempo completo antes siquiera de que terminara de estudiar. Así es Dios. El propósito de Dios se cumple conforme a la historia de Dios. O como decían nuestros
jóvenes hace un rato que nos presentaban este pequeño drama, esta pequeña porción de teatro. Cuando queremos ser famosos y lo queremos por nuestros propios medios, pues decían el 1% logra quizás alcanzar algún tipo de fama. Sin embargo, esa fama es efímera, se termina pronto. Cuando soñamos y queremos alcanzar lo que en propósito Dios tiene para nosotros, es cuando verdaderamente vale la pena. Por ello hoy vamos a hablar de cómo podemos soñar la historia de Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, en esta tarde, Señor. Tú nos permites estar aquí reunidos, nos acercamos a tu palabra. Sabemos que tú tienes, Señor, enseñanza para nosotros. Abra nuestro entendimiento, habla a nuestro corazón, Señor. Deja ahí, Padre, tu palabra que haga aquello para lo cual tú la has enviado. Glorifícate, Señor, a través de esta palabra tuya en nuestras vidas. Nos ponemos delante de ti, Señor, pidiendo la guía de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leímos hace un momento acerca de José y cómo interpretó, estando en la cárcel, el sueño del copero y del panadero. Pero antes de llegar a la situación de cárcel, antes de llegar a la situación de la interpretación de estos sueños, la historia de este varón de José inició, pues podríamos decir que varios años atrás. La palabra de Dios, ahí en Génesis capítulo 37, que nos empieza a hablar de José y su historia, nos ubica con un joven que tiene 11 hermanos, un adolescente, porque tiene 17 años, y que en la familia, en el hogar en donde Dios lo ha colocado, pues tiene un lugar, podríamos decir, de privilegio. El privilegio que tiene José es que es el favorito de papá. Es decir, Jacob o Israel tiene entre todos los hijos que Dios le ha concedido, que son 12, un hijo favorito, y este es José. Repasamos rápidamente cuáles son los 12 hijos que Dios le ha concedido a Jacob. De la esposa Lea, le ha dado a Rubén, a Judá, a Leví y a Simón. De la primera concubina, la que Raquel le pone a su disposición, porque Raquel también quiere tener hijos y es estéril, Dios le da a Adán y a Neftalí. Por envidia, Lea dice, bueno, si ya tuviste hijos con la concubina de mi hermana, pues yo también te voy a dar la mía. Y le da a Silpa, y tiene a Gad y a Aser. Y al final Dios se acuerda, así la palabra, le da la bendición, la gracia a Raquel de ser madre, y le da a José, el hijo favorito, y después al menor de todos, que todavía sería un niño en este tiempo en que la historia nos narra, un José de 17 años y que es llamado su hermanito, ¿verdad? Benjamín. ¿Qué es lo que pasa con José? José no solamente es el favorito, sino que José tiene un don extraordinario que Dios le ha dado. Él puede ver más allá de las cosas que son para nosotros naturales, y Dios le ha dado la capacidad de conocer, no de una forma literal, pero sí de tener una noción de lo que ha de pasar más adelante. Y esto se lo da a través de sueños. José tiene un sueño muy específico, que pudiéramos hablar que son dos diferentes, pero que tienen un mismo significado. Y en primer lugar dice la palabra que sueña que los manojos a los cuales pues él y sus hermanos tenían que dedicarse, ¿verdad?, en el campo a recogerlo, quizás para alimentar el ganado. Él ve que esos manojos que han recogido él y que han recogido sus 11 hermanos están ahí puestos en medio del campo, y que los manojos de sus hermanos, dice, se inclinan delante del manojo que le corresponde a José. Y claro, esto despierta celo y contienda entre sus hermanos, diciéndole, bueno, ¿qué acaso nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? Y esto debe haber sido en especial difícil, sobre todo para los mayores, sobre todo para el mayor de ellos, Rubén, sabiéndose él que tenía derecho a la primogenitura, y como ya lo hemos visto en la historia anterior, y diciéndole su hermano, uno de los más pequeños, que va a inclinarse delante de él. Las cosas no terminan ahí. José tiene otro sueño en el que él ve cosas mucho mayores, el sol, la luna, y dice que 11 estrellas,
y pues ya estamos hablando de astros, ¿verdad? De parte de la creación de Dios. Y José está en medio de ellos, de estos astros, y los astros le rinden pleitesía a José. Y ahora la situación no solamente va hacia tus 11 hermanos, sino que, pues según la interpretación literal de este sueño, pues si sus hermanos son las estrellas, Sol y Luna serían papá y mamá. Y ya como que esto no le pareció, aún siendo su favorito, a Jacob. Él le dice, ¿qué acaso yo y tu madre nos vamos a inclinar delante de ti? Sin embargo, imagínense nada más a un José, un joven muchacho de 17 años. No sabe qué decir, no sabe qué más explicaciones puede dar a su familia. Él solamente lo ha soñado. Es Dios el que le ha dado estos sueños a José y que hasta ahí quedan simplemente como algo que viene a su conocimiento, pero que no tiene la menor idea de cómo Dios va a lograr que esto suceda. Pero la historia continúa y las cosas se ponen trágicas. Déjenme contarles una historia un poco diferente. Jennifer es una joven, una señorita que ha terminado la escuela secundaria y que uno de los anhelos más grandes de su vida es llegar a ser enfermera. Es hija de madre soltera, tiene un hermano también adolescente que tiene serios problemas, ha tenido serios problemas con la ley y ha tenido serios problemas aún con las drogas. Pero ella no pierde las esperanzas. Se ha esforzado mucho en la escuela, tiene excelentes calificaciones, los primeros lugares de su salón y de su escuela, y a la par, al terminar la secundaria, empieza ella a buscar un trabajo, logra conseguir un trabajo, y cada peso que ella gana, lo ahorra, lo guarda ahí en una caja en su casa, ¿verdad? Ahí entre sus cosas, buscando poder pagar la colegiatura de una escuela técnica en enfermería. No sabe cuánto tiempo le va a llevar lograrlo, no sabe en cuánto tiempo va a poder lograr su meta, mucho menos cuándo va a poder llegar a ser enfermera. Cuando está a punto de juntar todo el dinero que necesita para poderse inscribir y pagar pues el primer semestre de esta escuela de enfermería técnica, cuando llega con ese último sobre, con su salario, y va a ir a ponerlo en el lugar, abre la caja y el dinero que había estado ahorrando por meses no está. Se pone triste, se desespera, pero pues tiene que investigar qué pasó con el dinero. Cuestiona a su hermano y sin mayor miramiento y con gran descaro le dice, sí, yo lo agarré y yo me lo gasté y me lo gasté en drogas. Qué frustración para Jennifer. La gran ventaja que tiene esta chica es que no solamente tiene el sueño de ser enfermera, sino que también tiene temor de Dios. Y ella conoce del Señor, ha asistido a una iglesia, sabe de Cristo y el Señor le ha dado salvación a su vida. Sin embargo, hermanos, ante situaciones como esta, a veces se nos olvida que somos cristianos. Y qué coraje da que alguien nos quite el fruto del esfuerzo. Qué frustración cuando esto sucede por medio de alguien de nuestra propia familia, en donde decimos debiéramos ser el lugar donde tenemos mayor seguridad, donde estamos con mayor tranquilidad, donde podemos encontrar las personas que más nos apoyan. Cuando una situación negativa viene de nuestra propia familia, además de la frustración personal que sucedería si cualquier otro le hubiese robado este dinero, viene también un quebrantamiento en el corazón, precisamente por el dolor que causa el sentirnos traicionados por uno de nuestros hermanos. A José le pasa algo muy similar, ciertamente no le roba nada, o más bien le roban todo, porque sus hermanos le roban su propia vida. Más adelante en la historia vemos cómo Jacob le dice a José, quiero que te acerques a tus hermanos, están llevando el ganado por allá lejos, andan cerca de Siquem, y bueno, el viajar de Hebrón a Siquem, del lugar donde tenían ubicada su casa hasta donde estaban sus hermanos, era un viaje de alrededor de 90 kilómetros, que 90 kilómetros para nosotros hoy no es nada, nos subimos al coche y en una hora llegamos, pero ándalo a pie y verás que no es tan cerquita.
llega hasta donde se supone que están sus hermanos y ahí les dicen, no, ¿sabes qué? Aquí ya no están. Ya pasaron de este lugar y andan para la tierra de Dotán, 30 kilómetros todavía más adelante. Pero como joven obediente a la voluntad de su padre, sigue su camino a encontrar a sus hermanos. Cuando los encuentra, los hermanos ven la oportunidad de sacar su frustración, su enojo, su envidia y convertirlo en ira y en venganza hacia su hermano. Y se ponen de acuerdo para asesinarlo. Rubén el mayor, y esto es una primera lección que debe llamarnos nuestra atención, siendo Rubén el primogénito, pudiéramos pensar que él es el que tiene mayores motivos para quererse deshacer del hermano favorito. Sin embargo, no es así. Parece que Rubén es el que tiene más conciencia, es el mayor, y le dice a sus hermanos, a ver, vamos a cuidarnos de que la sangre de nuestro hermano no sea sobre nosotros. ¿Qué hacen? Lo toman y lo ponen en el interior de una cisterna y ahí lo dejan. Más adelante ven una caravana de nómadas que vienen de la tierra de Galaad y lo venden. ¿Se acuerdan en cuánto lo vendieron? 20 monedas de plata fue el precio por su hermano. Y bueno, pues todos conocemos esta parte de la historia de la túnica, ¿verdad? Esa hermosa túnica de muchos colores, que yo muchas veces me pregunté por qué esa túnica era tan valiosa. Y hay una explicación muy sencilla. El teñido de telas en este tiempo de la historia no era fácil. Hoy vamos a cualquier tienda y compramos telas estampadas de todos colores y de todas las figuras y no nos preocupamos siquiera por cómo las tiñeron y cómo quedaron estos dibujos y figuras ahí. Sin embargo, el teñido de telas en esta época es con sustancias naturales sacadas de la tierra y era muy complejo el teñir una misma tela de diferentes colores sin que estos se mezclaran, sin que se contaminara uno con el otro y que quedara bien hecho. Ese era el gran precio de la tela de la túnica de muchos colores de José. Era una tela cara, era una tela especial, había llevado mucho tiempo hacerla y por ello pues era de gran valor y un regalo muy apreciado para él. ¿Por qué? Pues se lo regaló su padre por ser el hijo favorito. Le quitan esta túnica y de nuevo vemos por ahí la sangre derramada. Esta túnica es llena de sangre de cabra para simular la muerte del hermano, pues no el menor, pero casi, ¿verdad? El penúltimo de José. ¿A dónde es llevado José? José es vendido como esclavo a una tribu de madianitas, nómadas, y lo llevan hasta Egipto. De donde es vendido a Egipto hay 2.500 kilómetros. Hay que darnos la vuelta de ida y vuelta a la Ciudad de México y luego todavía volver a agarrar camino, cuando menos, pues no sé, de aquí a la mitad del camino. Y otra vez, en carro, en autobús, bueno, pues estaríamos hablando de quizás unas 30 horas de viaje, un poquito menos. En una caravana con camellos y quizás los esclavos caminando, y ahí empezó una larga jornada, difícil, dolorosa, y sobre todo en el corazón de este joven al sentir la traición que sus hermanos habían hecho sobre su persona. Qué complicado es cuando las cosas van mal. Cuando parece que todos los sueños que tenemos se han frustrado, que todo lo que podíamos llegar a alcanzar simplemente se ha desvanecido y no vemos la manera en la que esto pueda ser transformado. ¿Por qué? Simplemente nos sentimos derrotados. Y cuando a más de este sentimiento de derrota hay un corazón quebrado, quebrantado por el dolor de sentirse traicionado por la familia, esto es todavía más difícil. Si José hubiera sido un joven con problemas de depresión, pues yo creo que se hubiera levantado de una situación así. Sin embargo, ahora es esclavo en la ciudad de Egipto. Y es vendido. La historia la conocemos, es comprado por Potifar. Pero aquí empiezan las cosas a ser modificadas por la historia primaria, la historia de Dios. Dios, por encima de nuestra propia historia, tiene su visión personal, su propósito eterno, y Él sabe cómo va a hacer las cosas de manera que sea
el propósito de Dios el que se cumple en cada uno de nosotros. ¿Qué sucede? José es vendido a Potifar, es puesto a trabajar como esclavo, pero pasa algo en la vida de José y está muy bien registrado ahí en Génesis capítulo 39, versículo 3. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y esto es algo extraordinario. No importa lo que Potifar pusiera a hacer a Jacob. Si lo mandaba a José, si nada más lo mandara a cuidar animales, ese cuidado de los animales Dios lo prosperaba. No solamente no habría muertos, no habría pérdidas, sino hasta se multiplicarían los animales. Si lo hubiese mandado a ver cuestiones del campo, seguramente no habría o granizo o lluvia o plagas y las cosechas crecerían y se multiplicarían aún más y más. Cualquier cosa que Potifar mandara en mano de José a trabajar, dice la palabra, que todo lo que hacía, Dios lo prosperaba en sus manos. Y el que salía prosperado al final era Potifar. Potifar iba haciéndose cada vez más rico y pues no era un hombre que no tuviera inteligencia, trabajaba para Faraón y tenía un alto puesto delante de Faraón. Y debe haberse dado cuenta Potifar, este varón algo tiene, porque lo que lo ponemos a hacer, prospera. La bendición de Dios, hermanos, sobre la vida de sus hijos. Qué importante sería que nuestros patrones en el trabajo, nuestros maestros en la escuela, pudieran ver esto en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Que todo lo que es puesto en nuestras manos, Dios, no nuestro esfuerzo, no nuestra inteligencia, sino Dios, no nuestra capacidad, hace que esto prospere. Y eso sea un motivo de dar testimonio de la gracia y del poder de Dios. Pero esto no es gratis. Y aunque pudiéramos decir, claro que sí, pastor, la gracia de Dios sobre nosotros es gratuita. Pero la verdad de las cosas es que la gracia de Dios no se manifiesta así sobre todos y cada uno de nosotros. Y hay que ver las situaciones de la vida de José, por lo cual Dios prospera esa gracia en él de manera que los que están a su alrededor sean bendecidos. Es puesto sobre toda la casa de Potifar y conocemos la narrativa. La esposa de Potifar lo ve joven, guapo, de buen físico, y dice, este muchacho hebreo me gusta. Cuando se le acerca a José para hacerle la proposición de que duerma con ella, José le dice, no. ¿Pero por qué no? Podríamos decir, si eres joven, no estás en tu familia, estás lejos de tu casa, oye, y además eres el esclavo de la casa, pues ¿qué más quieres? Y José le contesta de una forma muy categórica, Génesis 39, 9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar, mi dueño? No, le dice, contra Dios. Y ahora nos empezamos a dar cuenta del secreto de José. Es un joven que ha sido educado en el temor de Dios. Es un joven que a pesar de las circunstancias de la vida, la traición de sus hermanos, el haber sido vendido como esclavo, el haber tenido un difícil y arduo camino para llegar hasta Egipto, el ser comprado en un hogar extraño y haber sido puesto a trabajar, no sabemos exactamente en qué, hasta alcanzar por la gracia de Dios el puesto que tiene hoy en casa de Potifar. En todo su caminar se ha mantenido recto y obediente a Dios. Y eso es lo que lo ha sacado adelante. Decíamos hace un momento, ¿qué haría un joven que tiene problemas de depresión ante la situación de José? Pues seguramente tirarse al olvido y no querer saber nada de la vida. Pero una persona temerosa de Dios, que confía en Dios, que sabe que Dios es Señor de todas las cosas y que tenemos nuestra confianza y tenemos que hablar de cada uno de nosotros puesta en el Señor, podemos seguir adelante. Y las adversidades y las situaciones complejas, ahora lo entendemos porque la palabra nos lo ha enseñado, hacen que nuestra fe sea
fortalecida, y esto es parte del plano, esto es parte del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Claro que esto la esposa de Potifar no lo iba a entender. Y ciertamente tan no lo entiende que lo acusa falsamente de querer abusar de ella, y esto lo cree su marido. ¿Dónde termina José? En la cárcel. Parecía que las cosas iban mejorando. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Empezó como esclavo y estaba como mayordomo de la casa de uno de los que servían a Faraón y tenía un alto puesto en la administración. Las cosas iban bien para José, iban mejorando. Quizás hasta se estaba olvidando de la frustración y la traición de sus hermanos, de todas las penurias de su viaje como esclavo. Pero las cosas ahora están nuevamente, a nuestra visión de la historia secundaria, mal. Ahora José está en la cárcel y acusado falsamente. Dios, hermanos, tiene propósitos que en muchas ocasiones nos llevan a situaciones como la que pasó José. Allí en la cárcel, Dios no olvida a José. Ahí en la cárcel Dios sigue prosperando a este varón. Ahí en la cárcel Dios tiene propósito para él, y no es un propósito momentáneo, no es mi propósito para ti, José, hoy que estás en la cárcel, como no es mi propósito para ti, ponle tu nombre, hoy que estás en problemas económicos, hoy que tienes problemas con tu familia, hoy que tienes problemas en el trabajo. Es el propósito eterno de Dios, ese Dios que creó todas las cosas y que tiene como propósito fundamental restaurar la relación del hombre con Dios. Y esto lo está haciendo a través de construir una nación. Y hablábamos la semana pasada, pero parece que a veces las cosas van muy lentas. Sin embargo, Dios tiene todas las cosas y los tiempos en su mano. Ahí conoce a dos personajes interesantes y leímos hace un momento de ellos: al copero de Faraón y al panadero de Faraón. Yo no me imagino, bueno, me imagino lo que sería el oficio, pero no servir delante de la mesa de Faraón. El panadero debe haber sido muy bueno. A lo mejor ese día le quedó el pan medio quemado, y vaya que los monarcas y sobre todo los faraones que se creían y eran pensados como dioses en medio de la tierra, pues eran muy exigentes. No le gustó el pan ese día a Faraón y dijo, se lo llevan a la cárcel. No le gustó cómo le sirvieron la copa, se le tiró algo fuera, no estaba bien el vino ese día, pero algo le pareció mal del copero y también lo mandó a la cárcel. Y ahí conoce José a estos dos personajes y hemos leído ya cómo interpreta los sueños de ambos. Podríamos decir, bueno, el Señor está haciendo que las cosas cambien. El copero seguramente se va a acordar de José, se va a acordar de cómo le dijo que iba a ser restaurado en el puesto. El panadero pues ya no tenía ni de qué acordarse, ¿verdad? Porque a los 3 días se cumplió lo que soñó y que Dios le dio a José que le interpretara, y murió. Pero también pasan las cosas diferentes a lo que nos imaginamos. José pensó que el copero lo iba a sacar rápidamente de la cárcel, y no fue así. Nos dice la palabra que se le olvidó al copero. Ya me devolvieron mi trabajo, ya estoy nuevamente delante de Faraón, tengo muchas responsabilidades, ya no me acuerdo de aquel que me interpretó el sueño. Y tienen que pasar 2 años. Y José estuvo 2 años ahí en la cárcel. Hasta que Faraón tiene el famoso sueño, del cual ni siquiera se acordaba, que no podía no solamente interpretarlo, sino que no sabía siquiera qué era lo que había soñado. Y la palabra, la historia nos narra cómo Faraón buscó magos, hechiceros, sabios, adivinos y toda la gente de su corte que le dijera qué soñó y qué significa. ¿Alguien pudo? Nadie. Entonces el copero se acordó, yo conozco a alguien, pero está en la cárcel. Por fin, pareciera en la historia secundaria, Dios se acordó de José. Hermanos,
las situaciones de nuestra vida están en manos de Dios y Dios tiene los tiempos. Nuestro sufrimiento está muy por debajo del propósito de Dios y Dios no es injusto, porque Él está pensando y haciendo las cosas en un propósito que va a redundar en un bien y en una bendición que va muy por encima de nosotros. José es presentado delante de Faraón, inmediatamente le dice el sueño, ¿verdad? Sabe, porque Dios se lo revela y se lo interpreta. 7 vacas gordas que son comidas por 7 vacas flacas, 7 espigas gordas, no sé cómo las espigas flacas se las comieron, pero se las comieron. E inmediatamente Dios le ha revelado a José cuál es la interpretación. Abundancia de cosechas durante 7 años y después 7 años en que no habrá alimento sobre la tierra. Hay que buscar a alguien que administre, porque hay que guardar de los tiempos de abundancia para los tiempos de escasez. Híjole, si no aprendemos nada de esta porción de la historia, hermanos, aprendas esto. En los tiempos de abundancia hay que guardar para los tiempos de escasez. Y esta solamente es una lección de administración, ¿sí? Pero aún en eso Dios se preocupa porque estemos instruidos. ¿Y quién sería mejor para administrar los tesoros de Faraón y los tesoros de la tierra de Egipto en la abundancia que? Pues aquel que es capaz de interpretar los sueños. Y Dios hace que las cosas cambien radicalmente para este joven frustrado en principio, traicionado por su familia, vendido como esclavo, que apenas empezaba a despegar y parecía que las cosas iban muy bien en casa de Potifar, y va a la cárcel durante 2 años. Ahora el Señor lo ha colocado en una posición envidiable por cualquier otra persona cerca de la corte y de todo el reino de Egipto. No hay nadie más importante en la tierra de Egipto después del faraón que José. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Es el propósito eterno de Dios. Es el propósito de Dios cumpliéndose en la vida de un hijo obediente y sumiso a hacer la voluntad de Dios. Y Dios está usando a José de 2 formas extraordinarias. La primera de ellas, y más adelante lo vemos en la historia, es la de preservar la vida del pueblo escogido de Dios. Si José no está en este puesto en Egipto, Jacob y todos sus hermanos se mueren de hambre. Y entonces las promesas de bendición, de levantar una gran nación, de que fueran bendición para todas las familias de la tierra, simplemente dejarían de existir. Dios promete y Dios prepara todas las situaciones. Y podríamos decir, bueno, entonces los hermanos de Jacob, los hermanos de José pues no tienen culpa, ¿verdad? Ellos nada más cumplían el propósito de Dios. Todos los seres humanos somos responsables de la maldad de nuestro corazón y de los hechos que se dan por esa maldad y el pecado que se produce. Sin embargo, Dios utiliza aún nuestro pecado para sus propósitos y para que esto redunde en su gloria. Ese es el Dios en que creemos. El Dios que puede transformar, hacer las cosas, planear las situaciones de manera que todo sea para que se cumpla su propósito y bendición. Ahora José tiene 30 años. Hace 13 años que fue vendido a los madianitas. 13 años de dificultades, de penurias, de sufrimiento, pero Dios cambia todas las cosas. Ahora no solamente es el segundo al mando en la tierra de Egipto, después del faraón, sino que faraón ahora también le da una esposa, le da valor agregado, a Senat. Y Dios, durante los años de abundancia, todo iba a prosperar y a multiplicarse, pues le da 2 hijos, Manasés y Efraín, que después los vamos a ver agregados entre las 12 tribus de Israel. Tome nota de esta situación,
Porque a veces no entendemos de dónde aparecen estas dos tribus cuando salen de Egipto y empiezan todo, pero eso es parte de la historia más adelante. Lo que sí tenemos que enfocarnos, hermanos, y esta es la otra gran lección de esta porción de la historia, es que Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe cómo las cosas van a redundar para bendición, a pesar de que nosotros veamos obscuridad a nuestro alrededor. Y es donde empezamos a entender, no solamente a creerlo por fe, que debe ser así, pero también a entender cómo Romanos 8:28 se cumple verdaderamente como parte del propósito de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y aquí está el secreto, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque es en el propósito de Dios. Cuando nuestras vidas no están acordes al propósito de Dios, te lo tengo que decir, no todas las cosas ayudan a bien. Porque la palabra es muy clara, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué dice? A los que conforme a su propósito son llamados. Dios ha hecho un llamamiento a tu vida. Y ese llamamiento no es casual. Ese llamamiento ha sido previsto por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese llamamiento lo ha tenido el Señor ahí reservado para tu tiempo, dentro del tiempo de Dios, y lo ha cumplido. Te ha llamado a ser parte de su pueblo. Pero Dios no solamente tiene ese propósito, tiene propósitos en tu vida. Somos llamados en la descendencia espiritual de Abraham a hacer bendición a todas las familias de la tierra. Y ese es parte del gran propósito de Dios para su iglesia, para su pueblo. Y todas las cosas ayudan a bien a quienes estamos viviendo conforme al propósito de Dios. Y entonces podemos decir, aún en situaciones adversas, aún en carencia, aún en enfermedad, aún en la mayor oscuridad en la que podamos estar viviendo, no en el pecado, sino en la situación a nuestro alrededor, ahí tengo la seguridad de que lo que estoy viviendo, la situación por la que aún estoy quizás sufriendo, quizás llorando, el Señor la va a usar para bendición. Porque no solamente por el amor que le tengo a Dios, esa es consecuencia de que Dios me ha amado primero, sino por el propósito con el cual Dios me ha llamado y ese propósito se va a cumplir. Es decir, mi experiencia va a formar en mí a la persona que Dios ha llamado para hacer bendición a otros. Y si es necesario el sufrimiento, y si son necesarias las lágrimas, y si es necesaria la enfermedad, para forjar en mí el carácter y la persona que Dios requiere en mí para hacer bendición a otros, vamos a pasar por ahí. Pero nuestra fe está asegurada, nuestro corazón está firme, tiene un ancla firme en el Señor. Y sé que Dios va a cumplir su propósito en mí. Dejamos a Jennifer a media historia. ¿Qué pasó con esta chica que no ha podido cumplir sus sueños? Sigue la narrativa de esta ilustración y nos dice que un día por la mañana, cuando el pastor llega a su oficina, encuentra una carta arriba de su escritorio, precisamente firmada por Jennifer, en donde ella, sin reclamar, sin quejarse, sin pedir nada, simplemente tiene la necesidad de narrarle a alguien, de platicarle a alguien lo que le ha sucedido. Y lo plasmó en papel y lo dejó por ahí para que el pastor de la iglesia a la que asiste lo pudiera leer. El pastor lo lee y pues se preocupa, ¿verdad? Se mortifica, pues qué situación tan grave, de qué manera podremos ayudar a esta joven, pero él no encuentra una solución rápida o práctica de cómo poder hacerlo. Sin embargo, se le ocurre compartirlo con la iglesia y sin decir nombres, le comparte a la iglesia el caso y la situación por la que ha pasado Jennifer. Los ahorros para sus estudios técnicos de la enfermería, pues simplemente se han perdido y volver a iniciar, a juntar esos recursos, pues no pinta como algo que pueda ser lo ideal, lo idóneo para realizar. Cuando termina el culto, dos familias se acercan con el pastor y le dicen, pastor, el Señor nos ha bendecido
Y escuchando lo que usted leyó, queremos apoyar a esta joven. Una de las familias ofrece y dice, yo voy a pagar la educación técnica, el tiempo que dure, y otra familia de mayores posibilidades dice, y cuando termine ahí, tiene la universidad pagada para que saque una licenciatura en enfermería. Todos los gastos cubiertos. Todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra y la bendición, Señor, de sabernos seguros en ti. Seguros, Padre, en tu propósito, en tu precepto, en tu llamado para nuestras vidas. Seguros, Señor, de que tú eres Señor de la historia y que las situaciones en nuestra historia personal, Padre, obedecen tu mandato, tu historia eterna, Señor, tu propósito eterno, la historia primaria. Y que, Señor, aunque las cosas nos puedan parecer obscuras, tú tienes propósitos, tú tienes bendición. Tú tienes, Señor, los tiempos. Tú transformas las cosas, Padre. Enséñanos, Señor, a ser pacientes, a esperar en ti y a poner, Señor, nuestros sueños, nuestras metas en ti, Señor, buscando en primer lugar agradarte a ti, Padre, y cumplir con el llamado que nos has hecho y aprender a ser bendición para los que nos rodean. Guarda a tu pueblo, Señor, y que la enseñanza, Padre, en esta mañana vaya, Señor, como semilla en nuestros corazones, que dé su fruto en su tiempo, pues tu palabra siempre hace aquello para lo cual tú la has enviado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Maravilloso es nuestro Dios, la forma en la que Él trabaja en nuestras vidas y lo que Él hace en cada una de nuestras historias. Das gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. Por siempre con nosotros.
a Dios por su amor que es para siempre. Y a ese Dios que es siempre fiel, hermanos, es al que nos acercamos en oración. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus sueños delante de Dios y le dijiste, Señor, que lo que yo he soñado, que lo que yo anhelo en mi vida se pueda cumplir si está acorde a tu propósito y si es esta tu voluntad? Te voy a invitar a que hoy vengamos delante del Señor, y si queremos doblar nuestra rodilla, el altar está dispuesto. Y que pongamos delante del Señor nuestros anhelos, nuestros sueños. Y quiero decirte algo más, aún nuestras frustraciones, quizás el dolor de nuestro corazón, esa situación en la cual tú te has sentido traicionado, ese dolor que ha venido delante de tu corazón y que el Señor conoce. Y que le digas, Señor, aquí estoy. Y es tu propósito el que se va a cumplir en mí por tu poder. Invito a la iglesia a estar de pie y vamos a orar. Señor, esta hora, Padre, nos acercamos delante de tu presencia. Tú eres un Dios que siempre eres fiel. Tú, Señor, nunca mientes y no fallas, Señor, a tus propósitos y a tus planes. Haces todas las cosas, Padre, para tu gloria. Pero en medio de todo ello, Señor, aún te preocupas por el ser humano, por una de tu creación. Y más aún, Señor, por aquellos que con propósito has llamado a ser tus hijos. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, este grupo de hijos tuyos. Aquí estamos, Padre, con corazones humildes, con corazones contritos, Señor, delante de ti. Sabiendo, Padre, porque tu palabra nos lo asegura, que no nos desprecies, Señor. Hoy queremos, Señor, poner delante de ti, Padre, aquello que anhelamos, aquello que hemos soñado, aquello, Señor, que nos gustaría alcanzar, pero que hemos entendido, Señor, por tu palabra, que no es nuestra fortaleza, ni nuestra sabiduría, no son nuestras capacidades, ni aún nuestros propios anhelos. Tú, Señor, nos haces soñar aquello que está en tu propósito y nos permites alcanzarlo para tu gloria, Señor, y para hacer bendición. Señor, hoy queremos pedirte, Padre, que escuches la oración de cada uno de tus hijos e hijas, que humildemente, Señor, estamos delante de tu presencia. Y que tú, Señor, escuchando esa necesidad, sabiendo, Padre, antes de que esté en nuestra boca, de que tenemos carencia, tú, Señor, traigas con tu bendición, oh Padre bendito, respuesta. Y que esa respuesta, Señor, en tu tiempo, en tu voluntad, nos hagas ver cómo es perfecta, cómo es santa, para bendecirnos, Señor, y para llevarnos a cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Quizás, Señor, algunos hemos pasado por situaciones difíciles, nos hemos sentido traicionados, y ahí en nuestro corazón se ha albergado, Señor, raíz de amargura, Padre. Pero cuando entendemos tus propósitos y cuando nuestro corazón está lleno, Señor, de tu presencia en Jesucristo, no hay lugar para la amargura, no hay lugar para la depresión, no hay lugar, Señor, para el dominio del enemigo en nuestras vidas, porque todo, Señor, es tuyo. Padre, te rogamos, oh Dios, que ahí en el corazón quebrantado venga, Señor, la restauración, y en medio de nuestros enojos y frustraciones, tú, Señor, aumentes nuestro gozo por la salvación tan grande que nos has dado. Que tú, Señor, transformes nuestros pensamientos para que estos sean acordes a tu voluntad y propósito. Y que podamos, Señor, seguir construyendo la historia personal que nos has dado, pero siempre, Señor, siguiendo la línea de tu historia, de tu propósito, de tu plan, de tu gloria, Señor. Llévanos, Padre, a levantarnos, Señor, y a salir de este lugar en esta mañana, Padre,